Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro curso con la segunda parte del tema de seguridad. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Todos están bien? ¿Todos están escuchándome? ¿Tienen alguna duda con respecto? ¿Tienen algún disconforme con la red? A ver, confirmen por favor. Buenas tardes. Buenas noches, profe, ¿todo bien? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Ok. Bien. Bien jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase con respecto al tema de seguridad, en este caso la segunda parte. Ya nosotros sabemos la dinámica de las preguntas, lo deben hacer levantando la mano, que ahí en sus pantallas les sale opción levantar la mano y pueden hacer cualquier tipo de pregunta con respecto al tema que estamos llevando sobre las inquietudes, ¿no? Mira, en este caso vamos a hablar sobre los tipos de etiquetas de seguridad. Contamos en nuestra máquina tres tipos de etiquetas de seguridad, ¿no? O de advertencias. La primera te viene a ser etiquetas de precaución, segundo, etiquetas de advertencia y tercero, etiquetas de peligro, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos ahora identificar cada uno de estos tipos de etiquetas? ¿Cuáles son las diferencias? Mayormente por el tipo de colores. Si bien es cierto, en este caso, en la imagen del lado izquierdo estamos apreciando que indica atención, ¿no? Esa atención, digamos, en la parte de fondo tiene un color naranja. Eso indica ese color naranja que es una etiqueta de advertencia. Si fuese, digamos, ese fondo de color amarillo, sería una etiqueta de precaución. Ahora, si fuera ese fondo de color rojo, entonces indica que es una etiqueta de peligro. ¿Ok? Entonces, hoy en día todas nuestras máquinas, sin excepción de marcas, vienen a ser las etiquetas mediante, o vienen a ser representadas las etiquetas mediante imágenes, ¿ok? Mediante representaciones gráficas, podríamos decirlo. Si bien es cierto, en el triángulo estamos viendo una persona que está sufriendo un aplastamiento, ya que la flecha está indicando, ¿no? Entonces, en ese triángulo está representando la situación potencial del peligro de lo que va a suceder el accidente. Entonces, nos está advirtiendo ahí, ¿ok? Entonces, y así son todas las etiquetas, digamos, que vamos a encontrar nosotros en nuestro equipo o en nuestra máquina, ya sea en la parte interior de la cabina o la parte exterior o en la parte de implementos de la máquina, ¿no? Entonces, en este caso, ya nos indica cuál es la Profe, situación mi internet está potencial de lo que va a lento. suceder. Te escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por favor ahí? ¿Alguien indicó alguna pregunta? No, profe, todo bien. Continuamos. Ok. Si bien es cierto, debajo de ese triángulo estamos viendo, por ejemplo, donde que voy a señalar con la parte del mouse. En este caso, me viene a ser el panel del lado derecho, ¿no? Podríamos ser, por ejemplo, aquí. En este caso se representa mediante un rectángulo, ¿no? En este caso está indicando de cómo nosotros podemos evitar dicho accidente, ¿no? O dicho situación del peligro potencial, lo que está representando ahí. Entonces, en este caso, para no sufrir ningún tipo de aplastamiento, lo que nos sugiere debajo es mantenernos alejados. Bien es cierto, la flecha está manteniendo, nos indica uno a la parte del franja del implemento, podría ser, y a la persona, ¿no? Entonces, una flecha con ambas direcciones. Eso indica, digamos, mantener alejado, ¿no? Mantenernos alejados o alejarnos de ahí, ¿ok? Entonces, las etiquetas mayormente nos sirven para poder alertar, para poder prevenir, identificar, describir el peligro, ¿ok?
para que así el peligro no se pueda convertirse en accidente, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, también en la franja o la pantalla del lado derecho estamos apreciando justamente ahí, me dice, puede causar la muerte o lesiones severas. Ahí también estamos viendo en el panel del lado izquierdo un triángulo. Dentro de ese triángulo estamos viendo como un signo de admiración. Entonces, ese signo de admiración está indicando un peligro, ¿no? Una advertencia, ya que he indicado toda representación que se encuentra dentro de un triángulo en una etiqueta de advertencia representa la situación potencial del peligro. Y cuando representa en el lado derecho mediante un rectángulo, representa de cómo debemos evitar dicho accidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, dentro del triángulo nos está indicando el peligro potencial, ¿no? Peligro, alto riesgo. ¿Qué es lo que sucede ya? Entonces, un libro abierto está indicando, digamos, que nosotros antes de hacer cualquier tipo de ajustes o reajustes, o cualesquiera que sea, debemos acudir siempre al manual de operación o mantenimiento, ¿ok? Al manual de operación y mantenimiento. O también al manual de partes, ¿no? Dependiendo, digamos, a qué área estamos viendo. Porque mayormente esa simbología lo vamos a apreciar nosotros en el compartimiento del motor, ¿no? O en la tapa, por ejemplo, del refrigerante, del depósito, ¿ok? Entonces ahí nosotros lo vamos a apreciar esa parte. Entonces ahí podemos deducir de una forma rápida que es una etiqueta de advertencia por el tema de que la parte fondo, donde que dice warning, está de color naranja, por lo tanto es una etiqueta de advertencia, ¿ok? De igual forma, debajo estamos viendo que indica causará la muerte o lesiones severas. En este caso, ahí sí estamos indicando una etiqueta de peligro, ¿no? Si bien es cierto, la parte fondo que dice Danger está de color rojo. Y apreciamos en el triángulo, mayormente, digamos, dentro del triángulo está una persona electrocutándose, ¿no? Entonces tal vez está haciendo un ajuste o reajustes en el sistema eléctrico sin ningún tipo en este caso, de saber, ¿no? Entonces nosotros no podemos meter la mano si nosotros no estamos entrenados o capacitados, o también, digamos, el tener permiso para poder hacer cualquier tipo de ajustes en el sistema eléctrico. Porque si no lo sabemos, lo que puede generar es un cortocircuito y podemos electrocutarnos, ¿no? Por ello nos indica que debemos ir al manual de operación que estamos apreciando nosotros en la franja del lado derecho, ¿no? Con el libro abierto, ¿ok? Bien, algunas preguntas, señores, que me tienen ahí, por favor. A ver, jóvenes, ¿alguna duda que tienen? Brian, Ariana, Elvis, ¿algunas preguntas? Frank, Junior, Marcos, Neisser, Nelson, Oscar, ¿algunas dudas que tienen? No, ninguna duda. Ninguna, No, profe. profe, ninguna. Todo bien, bro. Conforme Bien, jóvenes. a cámara. Entonces, continuamos. Miren, si bien es cierto, aquí está indicando todo lo que le he hablado hace instante, ¿no? Me dicen las etiquetas de advertencia son una combinación de peligro y cosas de evitar. Como indicado en la franja del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, en el panel, estamos apreciando dentro de ello un triángulo. Perdón, dentro del triángulo estamos viendo una máquina sufriendo una volcadura y una persona. Ahí obviamente se está ilustrando el peligro. Entonces, para poder evitar el aplastamiento de esa forma, nos ilustra en el lado derecho de cómo podemos evitar, ¿no? Justamente ahí, ¿no? En este caso, estamos viendo una persona llevando consigo mismo en todo momento puesto el cinturón de seguridad, ¿ok?
Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder evitar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo eh, los peligros, mayormente que se identifican en el lado del panel del lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen, electrocutaciones, ca caídas a desnivel, quemaduras, pérdidas de dedos, atrapamientos por engranajes, aquí punzamientos, aquí estamos quemaduras, ¿no? Aplastamiento, de igual forma aquí aplastamiento, salpicaduras, aplastamiento por nuestro propio equipo y bueno, entonces de así vamos nosotros a identificar varios peligros, pero que van a estar dentro del triángulo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de cosas a evitar, en este caso que ya nosotros lo vamos a encontrar, que se encuentran en el lado del panel del lado derecho, de cosas a evitar, de una forma de rectángulo aquí. Si bien es cierto, donde se indica en el panel de cosas que se deben de evitar, identifican con claridad las acciones necesarias en caso de peligro. Por ejemplo, tenemos un libro abierto, que nos acude, digamos, para evitar cualquier tipo de accidentes, nos lleva lo primero a hacer o leer el manual de operación y mantenimiento. Al lado estamos viendo, ¿no? En la siguiente presentación, un libro abierto más una llave, podríamos, una llave mixta, ¿no? De una forma de transversal, ¿no? Ahí. Eso está indicando, digamos, atención, mantenimiento. ¿Ok? Entonces, ahí mayormente, digamos, lo que entallan son el área de mantenimiento, ya que los operadores no pueden entallar ahí. Solo el operador puede identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me sale esta simbología? ¿Cuál es la causa? Y poder ayudar al área de mantenimiento para que lo pueda solucionar. Puede ser algunos códigos de fallas, etcétera, ¿no? Si por un caso, mayormente hay veces esa simbología te aparece en tu tablero monitor estándar, ¿no? Un libro abierto más una llave de esa forma, pero va a destellar de color naranja, nos está advirtiendo. Pero en el caso de etiquetas de advertencia, nosotros lo vamos a encontrar, digamos, mayormente en el compartimiento del motor, ¿ok? Por ello nos indica si va a estar dentro del rectángulo del lado derecho del, de la etiqueta, ¿no? Entonces, para poder evitar cualquier tipo de averías o daño, debemos acudir al libro de partes o mantenimiento que indica. En esta parte estamos viendo una persona que se debe mantener alejado, ¿no? Nos dice que debe mantenerse alejado. Aquí prohibido ingresar la mano, ¿no? Aquí de igual forma también prohibido la utilización de un éter, ¿no? En este caso, antiguamente lo utilizaban en el ingreso del aire, que es por el filtro, echaban el éter ahí para dar el encendido del motor. Mayormente eso hacían con los motores antiguos, ¿no? O años atrás, pero hoy en día todos los motores vienen con sus bujías incandescentes, ¿no? De una forma, cuando ustedes abren el contacto, si tu máquina está en una zona de altas o bajas temperaturas, es decir, frío, entonces de una forma automática las bujías incandescentes entallan, ¿no? Para que así el motor pueda dar el encendido normal. Pero anteriormente no tenían las bujías incandescentes los motores, entonces de una forma obligatoria tenían que utilizar el éter, ¿no? El éter mayormente es como un spray que lo trataban de echar en la parte de la boquilla, podríamos decir, por donde que ingresa el aire del medio ambiente hacia el filtro. Siguiente, estamos viendo en este caso una persona ha puesto el cinturón de seguridad, ya nosotros lo hemos hablado. De igual forma, aquí estamos viendo una persona que debe mantenerse alejado, ya que aquí hay una articulación, ¿no? Cuando el cargador o el damper, ¿no? O perdón, el scoop va a girar, entonces la persona que debe encontrarse en este caso debe mantenerse alejado, ¿no?
De igual forma aquí, mantener alejado de la mano. Aquí nos indica los puntos de izaje. ¿Ok? Entonces, toda máquina tiene unos puntos de izaje, por lo tanto nos va directamente al manual de operación para tener mayor detalle. X obviamente que podemos distinguir que está prohibido, de igual forma un círculo más una línea transversal, de igual forma podemos identificar como prohibición, ¿no? No es ahí. Entonces, de esa forma podemos nosotros conocer un poco más sobre estas etiquetas. Ahora vamos a hablar netamente en la misma máquina, ¿ok? En las ubicaciones de nuestra máquina. Si bien es cierto, hay una etiqueta con la numeración 2 que estoy indicando, me dice advertencia, ¿no? Sistema presurizado. Mayormente lo vamos a encontrar en esta parte, en la parte superior del radiador, ¿ok? Ahí vamos a encontrar, digamos, una etiqueta de advertencia. De igual forma, vamos a encontrar una etiqueta que está representada con el número 4, configuraciones diferentes para los controles, ¿no? En este caso está hablando de la parte del interior de la cabina que hace referencia para poder configurar los mandos de controles de la retroexcavadora, ya que la retroexcavadora tiene dos tipos de mandos, ya sea en el modo de operación retroexcavadora o modo de excavación excavador hidráulico. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros en la parte interior de la cabina una etiqueta de advertencia indicando cómo se debe hacer las configuraciones de acuerdo a la necesidad de la operación que se requiere. El 5 me viene a ser hacer funcionar la máquina de forma segura. También te advierte ahí, a la vez, te está indicando que te debes acudir al manual de operación y mantenimiento. ¿Ok? Ya que si el personal no está entrenado y capacitado, no puede manipular el equipo. De igual forma, en la numeración 12, me dice impedir el movimiento inesperado de la máquina, que nosotros le hemos hablado el día lunes, cómo vamos a poder impedir un movimiento inesperado. Si bien es cierto, la máquina debemos detenerlo, poner en neutro, bajar el incremento de la cargadora al piso y activar el freno de parqueo. Una vez que hemos activado el freno de parqueo, ya debemos retirar nosotros nuestros pies del pedal de freno de servicio, ¿no? Para así poder evitar unos movimientos inesperados. En este caso, de estas marcas de máquina, su sistema, digamos, de transmisión, en el caso del freno de parqueo, no son como los vehículos. Por ejemplo, los vehículos, por más que está activado el freno de mano, hay veces normal, va avanzando, ¿no? Pero en este caso no. Lo que sucede, por más que está el control de dirección en la posición F, de una forma automática ustedes por error presionan el interruptor del freno de parqueo y se activa. Al activar de una forma inmediata el sistema de transmisión se bloquea, así haciendo que tu máquina no avanza ni adelante ni hacia atrás. Solo te va a advertir una advertencia que debes desactivar el freno de parqueo por el tema de la manipulación errónea, ya que si bien es cierto, ya sabemos, para activar y desactivar el freno de parqueo, siempre el control de dirección debe estar en la posición neutra, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta ahí? Ok, aquí vamos a tratar de hablar algunos números en la siguiente presentación, por ejemplo, la enumeración 1 que estamos viendo aquí, ¿no? Que es, por ejemplo, instalar siempre el bloqueo del aguilón. Si bien es cierto, voy a retroceder en la siguiente presentación. Me está hablando de la enumeración 7 aquí. ¿Okay? ¿Dónde que voy a tratar de señalar? ¿No? Estoy señalando ahí. Entonces, de la enumeración 7. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a hablar nosotros de aquí hay una etiqueta en la barra de bloqueo del aguilón. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros activamos o cómo reconocemos que se encuentra ahí? Por ejemplo,
Esta etiqueta que ustedes están apreciando lo van a encontrar justamente en la barra de bloqueo. Pero ahora, ¿para qué sirve la barra de bloqueo? Su propio nombre indica la barra de bloqueo del aguilón o bloqueo del aguilón. Mayormente cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de mediciones o ajustes o reajustes en el compartimiento del motor, hasta inclusivamente cuando vamos a retirar el filtro de aire del motor para poder limpiar. Siempre vamos a levantar el capo del motor y para tener un acceso más cómodo. Esa es una parte. La otra parte por el tema de seguridad. Mira, si bien es cierto, ¿qué nos está indicando en el triángulo? En el triángulo nos está indicando, si nosotros no colocamos esta barra de bloqueo tal cual que está indicando en la enumeración 1, ¿no? En este caso, vamos a sufrir este tipo de accidente. Aquí justamente nos está indicando en el triángulo, dentro. Si nosotros nos encontramos en el compartimiento del motor haciendo cualquier tipo de ajustes, vamos a salir lastimados, vamos a sufrir un aplastamiento, tal cual como está indicando justamente abajo en la presentación donde que estoy señalando, ¿no? Justamente aquí. Entonces, por lo tanto, nos deriva para poder evitar estos tipos de accidentes por aplastamiento, por no colocar la barra de bloqueo, debemos hacerlo siempre, ¿no? Para evitar esos accidentes, colocando la barra de bloqueo del aguilón. Esto nos aprecia en el lado del panel del lado derecho. Inclusive nos está indicando que debemos acudir de una forma inmediata para podernos informar o cómo instalar al manual de operación y mantenimiento, ya que en el manual de operación y mantenimiento te está indicando cómo debemos retirar el seguro, cómo debemos bajar o cómo debemos elevar el aguilón para que pueda colocarse a esa posición. Pero ustedes dirán, si yo para poder hacer cualquier tipo de ajuste, el motor va a estar apagado, es obvio. El motor siempre va a estar apagado por más que ustedes deseen retirar el filtro de aire o desean, en este caso, hacer cualquier tipo de ajustes o reajustes en su equipo, ¿no? El tema está lo siguiente. Si ustedes no colocaron la barra de bloqueo, ustedes dirán, pero nadie va a subir o nadie va a manipular el mando, si el motor no está encendido, el aguilón no va a bajar. Es falso, ¿no? En este caso, hay veces cuando tu máquina está perdiendo presión, la máquina va a ceder por gravedad, es decir, el aguilón va a bajar por gravedad. Ahora, ese es uno. La otra me viene a ser, si ustedes están haciendo cualquier ajuste, cualquier curioso puede subir a la parte interior de la cabina, puede manipular el mando. Al manipular el mando, como la presión se ha generado arriba al momento que se ha elevado el aguilón, es decir, todos los cilindros o las líneas hidráulicas, ya está generado la presión arriba. Entonces, si no está colocado la barra de bloqueo, acciona el mando de la cargadora, va a ceder. Entonces, así provocando accidentes inesperados por la mala actuación del individuo, ¿no? Bien, entonces de esa forma debemos nosotros evitar, ¿no? Tal cual que acabé de indicar, si ustedes me tienen alguna duda con respecto a esta presentación. A ver, preguntas, jóvenes, preguntas. Si no la tienen, favor de confirmar. A ver, jóvenes, preguntas. Bien, en este caso nos está indicando encender el motor únicamente desde el compartimiento del motor. Justamente lo vamos a encontrar nosotros, estas etiquetas de advertencia en el arrancador. ¿Ok? Nos va a advertir justamente aquí. En la situación potencial del peligro, ya que indicado dentro del triángulo nos va a indicar toda la situación potencial del peligro de lo que va a suceder.
¿Qué pasa si nosotros hacemos un encendido directo? ¿No? Hay veces, por error, no ponemos nosotros nuestra máquina en neutro o no ponemos nosotros nuestro equipo a activar el freno de parqueo. Ya que en este caso, estas máquinas he hecho las comprobaciones justamente para poder salir de dudas. La máquina, por más que está en forward o posición F o R, este equipo da el encendido del motor, ¿no? Es algo ilógico, pero da el encendido del motor, ¿no? Porque he desarrollado esa prueba y da. Pero si tú vas en otras máquinas, por ejemplo en CAT no da, ¿no? La máquina debe estar en neutro. Pero en este caso, este equipo sí. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, digamos, están su control de dirección se encuentra en la posición E y su interruptor del tablero de teclados se ha malogrado, ¿no? ¿No? Podría ser, ya un caso. Entonces, ustedes están haciendo un encendido de una forma directa, es decir, el arrancador, están chocando, digamos, el positivo ya, ¿no? Con la parte de la rueda de arranque, directo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces el motor va a encender. Si está en la posición F, y peor si no está parqueado, tu máquina va a avanzar. Eso es lo que indica, digamos, dentro del triángulo, al avanzar tu máquina, si usted está dentro ahí, al lado del compartimiento del motor, vas a ser arrollado por tu propio equipo. Entonces, para evitar eso, nos está indicando en la franja del lado derecho con un círculo con una línea transversal que nosotros no debemos hacer ese tipo de actuaciones, ni mucho menos, digamos, mediante la utilización de un desarmador. ¿Ok? Y por eso nos deriva, siempre el encendido del motor se debe hacer dentro del compartimiento del motor, ¿ok? O desde la cabina. Cuando ustedes ya están, digamos, en este caso, como dice, arrancar solamente desde el asiento con transmisión en neutro o estacionamiento, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos viendo con la numeración 1, que me viene a ser, perdón, con la numeración 11, el interruptor de encendido del motor. Nosotros más adelante, o con los anteriores temarios que van a venir, vamos a hablar la forma correcta de cómo se da el encendido, cómo se hace el apagado, cómo se hacen los cambios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en este caso, para poder evitar, entonces, ese accidente, debemos hacer siempre la máquina debe estar en neutro, a la vez activar el freno de estacionamiento y nosotros debemos estar puestos en cinturón de seguridad y bien cómodos dentro de la cabina. ¿Ok? Bien, en este caso, impedir los movimientos inesperados, nosotros ya lo hemos hablado. En este caso estamos viendo con la numeración 12, que es el control dirección. Nosotros podemos controlar nuestra máquina con ese control de dirección, ya que si movemos a la posición F, por ejemplo aquí, nuestra máquina va a avanzar. Si está en el medio tal cual como está representando, nuestra máquina se va a poner neutro el motor, ¿no? Neutralizar. Si ponemos, digamos, en la posición R, el equipo va a retroceder. Entonces, en esta misma parte, tal cual como está representando, nos está indicando una etiqueta de advertencia por el tema que nosotros, aquí justamente nos está indicando evitar las lesiones graves, ¿no? Me dice colocar el selector en sentido de marcha en N y aplicar el freno de estacionamiento. Aquí nos advierte, ¿no? Entonces, nos está advirtiendo ahí, como vuelvo a indicar, para dar el encendido o realizar los movimientos inesperados, se debe hacer, digamos, nuestra máquina debe permanecer en neutro, a la vez activar el freno de parqueo. Ya que cuando está activado el freno de parqueo, por una forma inesperada, podemos mover el control de dirección a la dirección indeseada, nuestra máquina no va a avanzar, ya que en estas máquinas o marcas de estas máquinas, el sistema de transmisión lo bloquea. Al bloquear, digamos, te va a salir una advertencia y tu máquina no va a salir o no va a avanzar. ¿Ok? Bien, ¿preguntas, jóvenes, ahí? Ok.
Aquí Sigue, no profe, dice está ahí, interesante. creo. Un videito de 2 minutos. Las etiquetas de advertencia es algo que encontramos a diario. Las vemos en el hogar, en el trabajo, virtualmente en cada lugar al que vamos. Nuestra seguridad depende de nuestra habilidad para entender el mensaje de esas etiquetas. Dependiendo de la severidad del peligro potencial, tales etiquetas tienen una o más de las siguientes funciones. Nos alertan sobre riesgos potenciales, identifican el peligro, describen la naturaleza del peligro, explican las consecuencias potenciales de no seguir las instrucciones y nos instruyen en cómo evitar el riesgo. Las máquinas Caterpillar tienen etiquetas de seguridad en varias ubicaciones. Estas tienen las mismas funciones básicas. El manual de operación y mantenimiento de cada máquina Caterpillar muestra la ubicación exacta de cada etiqueta de advertencia en la máquina. También, en la sección de seguridad, hay una réplica de cada una de las etiquetas de seguridad en la máquina y una descripción del peligro que advierte. Las máquinas Caterpillar ahora contienen 2 niveles básicos de etiquetas de advertencia: alerta y peligro. El color del fondo de las etiquetas de alerta es naranja, el de las de peligro es rojo. Una alerta indica que existe una situación riesgosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves. Peligro indica una situación de riesgo, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves. Usted puede haber notado que el estilo de las etiquetas de advertencia ha cambiado con el paso de los años. Caterpillar y otros fabricantes se han alejado de las etiquetas con exceso de palabras en favor de etiquetas que utilizan gráficos para indicar el riesgo. Las nuevas etiquetas no dependen del lenguaje ni de las habilidades de lectura del operador. Las nuevas etiquetas contienen 2 paneles. El panel izquierdo contiene una alerta de peligro en forma de triángulo que representa la naturaleza del peligro. En este caso, el número de la máquina. El panel de la derecha muestra cómo evitar el riesgo que se muestra en la alerta de peligro triangular. En este caso, la utilización de seguridad. Ok, bien. ¿Alguna duda, señores, que tienen por favor ahí? ¿Preguntas? A ver, dudas con respecto a las etiquetas. Mira, aquí en este caso, las etiquetas se está hablando no solo de CAT, ojo, hay que aclaración. Todas las marcas de máquinas hoy en día ya trataron de eh, representar las etiquetas, mejor dicho, mediante imágenes, ¿no? Que para nosotros como operadores nos hace más fácil de poder identificar. A diferencia que en otras marcas, digamos, mayormente antiguas, que la gran mayoría de todas las marcas lo hacían, eran mediante escrituras de acuerdo a la procedencia de donde se fabrica dicho equipo. No, pero hoy en día, digamos, para evitar ese tipo de enredamiento, lo que hicieron es que las etiquetas vienen presentadas mediante imagen y para nosotros es más fácil de poder identificar. Nosotros lo vamos a encontrar las etiquetas en cualquier marca de máquina, ¿ok? Bien, preguntas. Hoja de procedimiento. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Entendido. Ok. Bien, mira, vamos a hablar ahora sobre la hoja de procedimiento de inspección de una retroexcavadora, ¿ok? Mira, en este caso, este equipo, eh, o todas las marcas de máquinas sin excepción, o todos los equipos, para poder hacer nuestra inspección, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí, por ejemplo, me dice bien claro en la columna del lado izquierdo, para una inspección más objetiva, debemos aplicar las siguientes recomendaciones, ¿no?
Tenemos ahí punto de inicio de la inspección, orden lógico en la inspección y rutina a seguir en la inspección. ¿Esto qué quiere decir? Estos tres recomendaciones que el fabricante nos proporciona es para poder desarrollar una inspección más eficiente o eficaz, ¿no? Entonces, no es por gusto. Para nosotros poder hacer una inspección, siempre debemos hacer o siempre debemos fijar un punto de inicio. Nosotros no podemos ir a la atelier, digamos, iniciamos por aquí y listo. Siempre debemos tener un punto de inicio de la inspección. Debemos mantener un orden, como también debemos tener una rutina a seguir. ¿Ok? Teniendo en cuenta estas tres recomendaciones, entonces vamos a hacer la inspección que estamos apreciando en el lado derecho de sus pantallas, que la inspección se debe desarrollar al inicio del turno, al final del turno y cada vez que nosotros bajemos de nuestra máquina. ¿Ok? Al inicio del turno debemos ver niveles de nuestro equipo, ¿no? Ya sea nivel del aceite de motor, nivel de refrigerante, nivel de aceite hidráulico, ¿no? Todo lo que deberían hacer, en este caso, la inspección general, ¿no? Al final del turno, de igual forma, y cada vez que nosotros bajemos de la máquina, siempre hay que inspeccionar debajo de la máquina cuando bajemos. Tal vez, digamos, como nosotros estamos dentro de la cabina, puede caer piedra, puede chocar la parte del convertidor, ¿no? Todo ese tema hay que tratar de cuidar nosotros como operadores, ya que en estas máquinas, mayormente en la marca y modelo que estoy indicando, la parte del convertidor lo tiene muy bajo, ¿no? Entonces puede sufrir golpes, ¿no? Peor si no tiene, digamos, un protector, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta las recomendaciones y cuándo debemos realizar la inspección, vamos a hacer nuestra inspección de nuestra máquina. Si bien es cierto, la hoja de procedimiento de inspección y mantenimiento de nuestra máquina están divididos en 4 etapas. Atención ahí. Vuelvo a repetir, la hoja de procedimiento de inspección y mantenimiento de la máquina están divididos en 4 etapas. ¿Cuáles son? La primera etapa de inspección desde el suelo, la segunda etapa, compartimiento del motor, tercera etapa, en la máquina fuera de la cabina, cuarta etapa, dentro de la cabina. Entonces, nosotros ya sabemos las etapas de la hoja de inspección y mantenimiento. Vamos a realizar una inspección de nuestra máquina. En sus pantallas ustedes están viendo, digamos, con animaciones, las flechas, ¿no? Y dentro de ello estamos viendo una retroexcavadora estacionada, ¿no? Tal cual que nosotros estacionamos nuestra máquina para el día siguiente. Podría ser, por ejemplo, en la cochera, ¿no? En este caso. Si bien es cierto, teniendo en cuenta ahí las recomendaciones del fabricante, nos indica bien claro que nosotros debemos fijar un punto de inicio de la inspección. Debemos mantener un orden y una rutina. Mi pregunta son para ustedes. Si yo tengo la máquina enfrente tal cual que estamos apreciando, ¿por dónde fijaré mi punto de inicio de la inspección? ¿Alguien me puede indicar? A ver, por favor, tienen un minuto. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, Oscar Borja. Para iniciar la inspección, como se ve en la imagen, ¿no? Iniciar desde que antes que te subes a la máquina, en este caso las llantas, ¿no? Que estén en perfecto estado, que no tengan, ¿cómo se llama? Objetos, algún
algún tipo de residuo que esté impidiendo por interiores del eje de las llantas, ¿no? Claro, ¿Estoy claro correcto. en eso? Por supuesto, mira, en este caso, entonces, tú fijarías un punto de inicio me dices por el neumático, pero mi pregunta sería, tienes cuatro neumáticos. Podemos identificar aquí, por ejemplo, este es frente, atrás, lado derecho y lado izquierdo, ¿correcto? O también puede ser viceversa, ¿no? Izquierdo-derecho. Perdón, este es el lado izquierdo y derecho. Podrían, vuelvo a repetir, adelante, derecha, atrás, izquierda. Entonces, ¿por dónde ustedes fijarían, digamos, su punto de inicio de la inspección? Si bien es cierto, su compañero Oscar indicó por el neumático, ¿no? Es correcto, pero ¿por qué el lado del neumático? ¿Delantero o trasero? Uno de los dos, ¿no? Él indicó, digamos, que en el neumático estaría verificando los desgastes, entrecortes, etcétera, etcétera, ¿no? Que es factible en la inspección que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Ya? A ver, otros compañeros, a ver, por favor, ¿por dónde les desarrollarían ustedes su inspección de su máquina? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Mira, jóvenes, la inspección, como vuelvo a repetir, en tu primera etapa, la hoja de inspección se debe desarrollar toda desde el suelo, es decir, donde ustedes puedan tener acceso al, ¿no? Desde el suelo. Pero para ello hay que fijar un punto de inicio. Su compañero indicó por el neumático. Puede ser lado delantero, lado posterior, es fiable, ¿no? Es factible, como se dice. También lo puedes hacer ustedes por la parte de cuchara, ¿no? O por la cargadora. En este caso, que se conoce ambos nombres, al final le vienen a hacer lo mismo. O también lo pueden hacer por la cuchara retroexcavador, ¿no? Entonces, o también lo pueden hacer por la parte del medio, es decir, por la parte de la escalera, el acceso al compartimiento del operador. Entonces, aquí la idea es que usted tiene que fijar un punto de inicio, nada más. ¿Ok? Iniciamos entonces. Nosotros vamos a fijar un punto de inicio de la inspección aquí, ya que es una de las recomendaciones. Vamos a fijar un punto de inicio en esta parte. Me viene a ser la escalera del lado, en este caso, del lado izquierdo, ¿no? Porque aquí está, la imagen está volteada, podríamos decir. Ya que esto sería del lado derecho, pero no tenemos un acceso del lado derecho que nos está enviando en esta imagen donde estoy señalando el acceso del lado derecho. Pero aquí está del lado izquierdo. Entonces, podemos iniciar nosotros por el lado izquierdo. ¿Ok? Ya que la escalera, en este caso, del lado izquierdo es el acceso que nosotros vamos a subir al compartimiento de la cabina, ¿no? En este caso, es decir, por donde que el operador se va a dirigir a la cabina, ya que digamos, la escalera del lado derecho o la puerta del lado derecho es el acceso, digamos, como en caso de emergencia, ¿no? Entonces, la forma por donde se debe subir correctamente es por el lado izquierdo. Entonces, fijamos nuestro punto de inicio aquí, en esta escalera del lado izquierdo. ¿Qué vamos a verificar nosotros aquí? Lo primero que vamos a verificar es tratar de verificar las escaleras en qué estado se encuentran, ¿correcto? ¿No? Lo vamos a hacer en el sentido oral, ¿no?
Es decir, de este punto hacia el lado derecho. Aquí está indicando mal también la flecha. Entonces, por ejemplo, aquí. En la escalera, ¿qué vamos a ver? La parte de las gradas, ¿no? Hay veces cae o sufre golpes por el tema de trabajo, caen piedras, entre otros, se sufren golpes, ¿no? Y esos golpes pueden provocar que se desueldan, entonces hay que estar verificando, así exclusivamente se rompen, para poder así mandarlo a soldar o cambiar. A la vez vamos a encontrar nosotros justamente en esta parte la caja de herramientas. Aquí tenemos una cajita de herramientas que todo operador debe llevar consigo mismo en todo momento. Juego de llaves de dados, llaves mixtas, una engrasadora, manual, trapos, desarmadores, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo esencial que debe tener en cuenta cuando va a desarrollar un trabajo, ¿ok? A la vez, ¿qué vamos a verificar nosotros aquí? Debajo de la cajita de herramientas vamos a encontrar nosotros la batería. Si bien es cierto, la batería se debe desarrollar la inspección cada 250 horas, ¿no? Pero en este caso nosotros solamente vamos a chequear la parte superior, ¿no? Para poder verificar la cajita de herramienta, o perdón, verificar la batería, tenemos que retirar la cajita de herramienta, ya que la batería se encuentra debajo de la caja de herramientas. Entonces nos va a tomar un poco de tiempo. Por lo tanto, de acuerdo al manual de operación, nos indica que debemos realizar la inspección o medición de niveles de líquido de la batería cada 250 horas. ¿Sí? Antes de continuar, vamos a verificar nosotros aquí que hay un master, ¿no? O switch master, o también se lo conoce como llave conejo. Entonces, nosotros debemos visualizar en qué estado se encuentra o a qué lado se encuentra el switch master, ya que si bien es cierto, hay operadores, ¿no? Si el turno anterior, por ejemplo, hay veces cuando ya estacionaron su máquina, no lo bajan el switch master. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes durante la noche, durante el tiempo o las horas estimadas que tu máquina va a estar estacionada y el switch master no lo bajaron? Lo que va a suceder, digamos, como indiqué el día lunes, que tu máquina va a permanecer energizado, ¿no? Puede generar descargas de baterías, ¿no? O puede generar cortocircuitos. Entonces, para prevenir dichos accidentes, hay que tratar de girar ese switch master a la posición desconectada, es decir, bloqueado el paso de energía. Entonces, si yo estoy haciendo mi inspección, lo primero que debo ver es ese switch master, debo girar a la posición conectar. ¿Qué pasa si yo no he visualizado ese switch master? Cuando ya he concluido hacer mi inspección, estoy dentro de la cabina, presiono el interruptor del encendido del motor y el motor o el no abre ni contacto, entonces es obvio que el sistema eléctrico, en este caso el switch master, no está subido, ¿no? Entonces, ahí lo que va a generar para ustedes es un tiempo innecesario, ¿no? Una pérdida de tiempos. Entonces, ya estarían malogrando el orden que indica dicho fabricante, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta el switch master, si alguien me tiene duda, por favor, en esa parte, ver, ¿alguna duda? Bien, pasamos entonces, continuamos. Aparte, Profesor, digamos, sí, le escucho. esos números que están en las imágenes son el orden en el cual vamos a revisar la inspección. No, Ahí, no, nada que ver. no. No, Ah, aquí estoy indicando, digamos, justamente, hemos fijado nuestro punto de inicio en la escalera del lado izquierdo, ¿correcto? ya. Estamos yendo en el sentido horario, es decir, hacia el lado derecho, no al lado izquierdo.
Hacia el lado derecho estamos yendo. Por lo tanto, entonces, nuestro primer paso hemos visualizado las escaleras. Hemos visualizado la cajita de herramientas y el switch master. Continuamos con nuestra inspección. Vamos a visualizar nosotros este cilindro de levante del aguilón. ¿Correcto? Estamos viendo aquí. Esta parte de aquí que estoy señalando me viene a ser todo el aguilón. ¿Correcto? Y finalmente vamos a encontrar nosotros la cuchara o cargadora. Este cilindro de levante del aguilón está conformado por líneas hidráulicas. Una línea hidráulica de ingreso y otra línea de salida o de retorno. Por lo tanto, entonces, esas líneas hidráulicas nosotros debemos visualizar que no presentan ningún tipo de resecamientos o roturas, ya que si no visualizamos o no inspeccionamos nuestra máquina a diario, nosotros guardamos nuestra máquina como cualquier cosa, entonces al día siguiente, cuando iniciamos nuestro trabajo, si dicho componente se encuentra averiado, puede reventarse. Entonces, al reventar esa manguera, genera paradas innecesarias y al generar paradas innecesarias, entonces lo que estás provocando hacia la empresa es una pérdida económica. Entonces, recordarle, digamos, la máquina se va a encontrar operativa de acuerdo al operador, ¿no? Si el operador está inspeccionando su equipo constantemente y está dando soluciones a las averías pequeñas, ¿no?, que está encontrando, entonces tu equipo en todo momento va a estar operativo. Ahora, si ustedes no inspeccionan, no reportan, entonces la persona encargada no va a poder dar, digamos, solución, ¿no? En este caso, de una forma inmediata. Tal vez por esa manguera van a tener una pérdida todo el día, ¿no? Entonces, ya que va a depender, dependiendo a las distancias donde también se encuentran sus máquinas, para que así puedan comprar dicho repuesto, ¿no? Entonces, para evitar eso, antes que se avería o antes que se revienta, hay que tratar de hacer, comprar o cambiarlo, ¿no? En las paradas que ustedes tienen, por ejemplo, en los horarios que están descansando o en los días que están descansando su máquina o no está trabajando, ahí pueden aprovechar en reemplazar las mangueras averiadas. ¿Ok? A la vez verificar también los cilindros de levante, ya que los cilindros de levante presentan ahí, por ejemplo, humedades, ¿no?, que vienen a ser fugas de aceites exteriores. Entonces, nosotros como operadores, de una forma inmediata, rápida, vamos a tratar de identificar si hay fugas o no, ya que podemos comparar un agua con un aceite, no se tratan de combinar para nada. Entonces, de una forma visual, de una forma rápida, se puede identificar si es que dicho componente está presentando fugas. Ahora, ¿por qué hay fugas hidráulicas? Las fugas hidráulicas mayormente se dan por desgastes de los sellos, ¿no?, o retenes, que algunos lo indican, del cilindro, ¿no? Ya en este caso que te vienen a ser de los pistones, etc., ¿no? Entonces eso ya nosotros debemos tratar de reportar. ¿Qué pasa si ahora nosotros no reportamos? Lo que va a generar es pérdidas de potencia de nuestra máquina, ¿no? Es decir, al elevar el aguilón no va a ser rápido, va a perder fuerza, entonces al perder fuerza vamos a requerir una aceleración más de nuestro equipo, y al requerir una aceleración más, lo que va a generar es un exceso de consumo de combustible de nuestra máquina. Y nosotros no vamos a desear, digamos, o los propietarios no va a querer o no les conviene que el equipo consume combustible, ¿no? Entonces, por ese error. Entonces, hay muchos propietarios, digamos, o dueños de equipos o empresas, no permiten que su máquina presente ningún tipo de fugas, ¿no?, para así evitar problemas que se agranden a mayores. Bien, aquí justamente estamos viendo también la barra de bloqueo, que justamente le hemos hablado en las anteriores presentaciones. Hay que visualizar también la parte del aguilón que estamos viendo aquí, que estoy señalando. Los aguilones están conformados o unidos mediante un pin.
esos pines vienen incursionados mediante graseras, ¿no? Las graseras mayormente sirven para poder engrasar, ¿ok? De igual forma aquí, ¿no? Todos los puntos que unen, ya sea el cilindro o el implemento, vienen con graseras. Entonces, esas graseras indican que ese punto se tiene que lubricar, ¿ok? En este caso, nosotros como operadores debemos engrasar la máquina, ¿ya? Ahora, vamos ahora a inspeccionar los neumáticos. En este caso, estamos viendo el neumático delantero, ¿correcto? En el neumático delantero, vamos a apreciar o inspeccionar la parte de las cocadas, ¿no? Las cocadas que no presentan cortes excesivos ni desgastes. Si hay presentaciones de cortes excesivos y desgastes, entonces lo que va a generar en nuestra máquina es cuando la máquina va a presentar o está ejerciendo un trabajo de carga, no va a tener una buena tracción. Entonces, al no tener una buena tracción, lo que va a generar ahí nosotros como operadores, queremos que nuestra máquina sea rápida y carga rápido. Entonces, ahí lo que va a hacer el operador es, va a acelerar un poco. Al acelerar un poco, va a generar un exceso de consumo de combustible. Entonces, ahí hay un tema que va en contra. Entonces, esas cosas pequeñas también nosotros debemos tenerlo en cuenta para poder así conservar y mantener, digamos, el consumo límite de nuestra máquina. Ahora, si nosotros exigimos más a nuestra máquina, no solo va a afectar al combustible, va a afectar al motor. El motor también se va a cortar la vida útil del motor. Entonces, todo es un tema ahí. Entonces, hay que tener en cuenta toda esa parte. Bien, entonces, aparte de las cocadas o desgastes, hay que verificar la presión de aire como operadores, ¿no? Hay muchos operadores, hay veces que solamente, digamos, con unos golpes, ¿no? Con la parte del puño en nuestra mano, ya saben, ¿no? Que dice que ya está normal, ¿no? La presión de aire está bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? En esta parte, digamos, el nivel de presión de aire se debe hacer o se debe medir con un medidor que le conocemos el medidor de presión de aire. Es al igual del vehículo o carro, ¿no? Entonces, el nivel de presión de aire en este neumático delantero me viene a ser normal y nivel excelente entre 35 PSI. No debe exceder por encima de los 35 PSI. Normalmente puede estar entre 30, 32, máximo 35 PSI. ¿Ok? A la vez visualizamos todos los pernos que conforman este neumático, ¿no? Aquí hay un total de 8 pernos, ¿no? De sujeción. Entonces esos pernos deben ser, digamos, deben estar completos. También ahí no se le permite, digamos, que hay muchos propietarios, operadores que hacen trabajar a su máquina faltando pernos, ¿no? Entonces, cuando un perno falta, ¿no? O tuercas, entonces lo que va a generar es con el movimiento de su máquina que está ejerciendo en el trabajo, genera fuegos. Al generar fuegos, entonces está malogrando la parte del aro del neumático. Entonces, eso también te va a traer consecuencias y puede generar, digamos, también accidentes en un momento de tanto tracción que está ejerciendo su máquina. Peor si no están ajustados todos los neumáticos, puede tratar de salir, ¿no? Entonces, es un tema ahí también que nosotros debemos tener en cuenta. Bien. ¿Algunas preguntas hasta el momento ahí, señores? No, profesor, todo claro. Todo perfecto. Ok. A ver, ¿alguna pregunta, Fran? Todo bien, profe. Todo claro, profe.
Ahora pasamos entonces a la parte de la cuchara o cargadora. Mira, si bien es cierto aquí, en la cargadora lo que debemos ver son el tema de desgaste. El tema de desgaste mayormente de las cuchillas. Este equipo mayormente de fábrica vienen con cuchillas, ¿no? Ojo, eso es dependiendo al propietario que hace el requerimiento, ¿no? Hay máquinas que vienen incursionadas con uñas o cuchillas. Si son con uñas, entonces se tiene que ver el nivel de desgaste de uñas. Si son con cuchillas, hay que ver el nivel de desgaste de las cuchillas. En el caso de la máquina que ustedes van a desarrollar sus prácticas, entonces te vienen a hacer con cuchillas, tal cual que se está presentando en las presentaciones. Entonces, esas cuchillas hay que tratar de visualizar, ¿no? Esas cuchillas tienen dos niveles de filo, ¿no? En este caso, si el primer filo está desgastado, es recomendable voltearlo para que esté, digamos, y trabaja normal, ¿no? Pero si ambos filos se encuentran desgastados, entonces es recomendable cambiarlo por otro nuevo. Ahora, las cuchillas normalmente se desarrollan trabajos que no es recomendable para rocas, ¿no? En rocas prácticamente nuestra máquina va a empezar a sufrir, ¿ok? Porque son mayormente para tierras las cuchillas, a diferencia que las uñas deben ser para rocas, ¿no? Entonces vemos ahí el nivel de desgaste, ya sea de cuchillas o nivel de desgaste de las uñas. Ahora continuamos. Si bien es cierto, aquí vamos a ver nosotros un cilindro de inclinación, o algunos lo llaman el cilindro de articulación de la cuchara. Este cilindro hidráulico viene sujeto, digamos, o viene impulsada por dos líneas o mangueras hidráulicas. Una línea de ingreso y otra línea de retorno al tanque. Por lo tanto, tanto las líneas hidráulicas como el cilindro hidráulico se deben tratar de inspeccionar, ya que no debe presentar ni por ningún lado fugas ni presentaciones de cortes, ¿no? Hay veces las fugas no presenta, digamos, por el tema de desgaste, o se desgasta mayormente los sellos por el tema de los vástagos, ¿no? Los vástagos hay veces sufren, por ejemplo, se tratan de golpearse o es golpeado por cualquier objeto, entonces se pica. Esas picaduras que en los vástagos, al momento que sale el cilindro, retorna el vástago, sucesivamente lo que genera son, esas picaduras generan desgaste de los sellos. Entonces, por ejemplo, no tratar de pulir o lijar esas picaduras de ese vástago, entonces lo que va a generar son desgastes a los sellos. Por lo tanto, entonces, consecuencias finales podríamos ahí tener en cuenta que fugas hidráulicas, ¿no? Entonces hay que chequear nuestra máquina constantemente. Si hay picadura, mandarlo a pulirlo, ya que en la actualidad casi ya no se puede pulir, ¿no? Entonces solamente lo tratamos de lijarlo con una lija más fina posible para que así no pueda generar desgastes a los sellos. ¿Bien? Continuamos, ahora estaríamos, si ustedes se dan cuenta, si nosotros continuamos en el sentido horario, es decir, hacia allá, estaríamos en el neumático del lado derecho, pero delantero, ¿correcto? A ver, ¿alguien ahí? ¿Todo conforme? Estoy claro lo que estoy indicando, que ya nos encontraríamos en el neumático del lado derecho delantero. Entonces, si bien es cierto, nosotros ya hemos hablado en el Sí, profe, neumático del lado sí. izquierdo delantero. Mi pregunta sería, ¿cuánto sería la presión de aire del neumático delantero derecho? Un minuto para su respuesta. A ver, alguien, si están mal sus audios, hay que tratar de escribir por el chat para poder ver lo que me están indicando.
¿Podría repetir la pregunta, profe? La pregunta es lo siguiente, ¿cuál es la presión o cuánto es de presión, digamos, cuál es la presión del neumático o cuánto es la presión del neumático delantero del lado derecho? Er- Eran 35 PSI, creo. Me equivoco. Ok, ¿a qué estás seguro, no? Entonces, la presión, Sí, profe, digamos, sí. es de 35 PSI, nivel excelente, ¿no? No debe estar por encima de los 35 PSI. Entonces, en el neumático delantero del lado derecho, visualizo lo mismo que le he hecho en el lado izquierdo. ¿Qué he hecho en el lado izquierdo? Verificaba los desgastes de dicho neumático, verificado, digamos, los cortes y presenta de cortes, verificado los estados de los pernos que estén completos y bien ajustados. He verificado también que la presión de aire no debe estar por encima de los 35 psi. Nivel excelente debe estar 35 psi. ¿Ok? Entonces, teniendo lo claro esa parte, visualizamos también nosotros en esta parte el implemento o el cilindro hidráulico de levante del aguilón, pero del lado derecho. Aquí está presentando del lado izquierdo. ¿Ok? Aquí vamos a presentar del lado derecho. Entonces, si bien es cierto, en el lado izquierdo voy a tomar como referencia, pero estaría hablando yo, si yo estoy dando de este punto en el sentido horario, estaré yendo por aquí. Entonces yo me encontraría en esta parte, pero en la misma dirección. Solo que estoy tomando como referencia esta presentación para tenerlo claro. Entonces, en el cilindro de levante del aguilón voy a hacer lo mismo que hice aquí, pues. Entonces, ¿aquí qué hice? Verifiqué las líneas de ingreso y de retorno que no presentan ningún tipo de defectos. Y a la vez el cilindro de levante del aguilón que no presenta fugas. Igual, tal cual, lo voy a visualizar yo en el lado derecho. Ahora, yo sigo avanzando hacia el lado derecho. Voy a encontrarme el acceso, en este caso, que yo lo tengo en esta presentación, justamente donde que estoy señalando, ¿no? Que ya estaríamos nosotros aquí, ¿correcto? Aquí vamos a encontrar nosotros las escaleras, visualizamos las escaleras, no presentan defectos, a la vez vamos a visualizar el depósito de combustible. Entonces, el depósito de combustible, verificamos o visualizamos mayormente la tapa, ¿no? Hay veces la tapa se avería, se rompe, no puede caer cualquier tipo de objetos aquí con fuerza, se puede generar rajaduras, ¿no? Entonces, hay que visualizar constantemente. Y otra cosa, hay que visualizar también la parte del nivel del aceite hidráulico, que justamente tengo en la siguiente presentación, voy a pasar en la siguiente presentación, pero esto se encuentra en el lado derecho, pero en la parte superior, es decir, en la parte superior donde que estoy señalando, del depósito de combustible, es decir, aquí, ¿correcto? Entonces, aquí tengo la presentación. Este es el nivel del aceite hidráulico, justamente que está representando con la numeración 1, donde que estoy indicando. El aceite no debe estar por debajo de mínimo, ya que aquí es mínimo y aquí es máximo. El aceite debe estar dentro de los rangos permitidos. ¿Ok? No debe estar por debajo ni tampoco por encima. Debe estar en el área estimada. Ahora, nosotros lo vamos a visualizar desde el suelo. No es necesidad que nosotros vamos a abrir el capo de motor, etc. Ya que en otras marcas de máquina la visualización del visor lo vamos a encontrar levantando del capo de motor. A diferencia en estas marcas de equipos, justamente en este modelo, lo tienen el acceso en el lado derecho, en la parte superior del depósito de combustible.
Si por X motivo ustedes ven que el nivel del aceite hidráulico se encuentra por debajo de mínimo, lo que deben hacer es tratar de agregar aceite hidráulico, justamente donde que está señalando con la numeración 2. Ahora, ¿dónde se encuentra esa tapa del depósito del aceite hidráulico? Justamente en la parte superior, es decir, más o menos por aquí, en la parte superior de este visor. ¿Ok? Entonces retiramos la tapa y por ahí añadimos o agregamos aceite hidráulico. ¿Ok? Mientras nosotros vamos agregando el aceite hidráulico, entonces también debemos visualizar nosotros el visor. Pero ustedes dirán, el aceite hidráulico consume, ¿por qué falta? ¿No? ¿O por qué tengo que agregar? Entonces ahí debemos tener en cuenta que el aceite no va a presentar ningún tipo de consumo, no es como el combustible. Entonces ahí hay que tratar de ver cuál es el problema de que hay un consumo. Si hay un consumo es netamente porque hay fugas, ¿ok? Entonces hay que tratar de parar la fuga y así evitar, digamos, el consumo de aceite. Siempre el aceite debe estar en los parámetros estimados, no debe estar por debajo ni por encima. Si está por debajo de mínimo, genera, digamos, eh, elevaciones de temperaturas de los componentes, ya por falta de lubricaciones. Y la máquina también va a generar una pérdida de potencia o fuerza al momento que están ejerciendo los trabajos. Y si se encuentra por encima, también lo que va a generar, digamos, es una parte de aglomeración dentro del depósito. Recordarle que el aceite hidráulico gira como un 360 grados, es decir, tiene un punto de inicio y un punto de retorno. Sucesivamente, de retorno vuelvo a inicio, ¿no? Y esa es su secuencia durante el tiempo que va a trabajar. Entonces, el aceite que retorna requiere un espacio para que pueda, digamos, aliviarse, ¿no? La parte de las temperaturas al momento que retorna dicho aceite. Por lo tanto, no debe estar por encima del nivel máximo, porque si está, va a generar una elevación de temperatura. Bien, eso sería con respecto a la visualización o verificación del nivel del aceite hidráulico. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Todo claro, profesor. Ok, ya. Entonces, ahí hemos hablado nosotros que nos encontramos en esta parte. Ojo, seguimos continuando ahora. Podemos visualizar en el neumático del lado derecho, pero del lado trasero posterior. En este neumático vamos a visualizar lo mismo que hemos hecho en los demás neumáticos. Pues verificamos la parte de las cocadas, verificamos el nivel de presión de aire, verificamos, digamos, en este caso que te vienen a hacer la parte de los pernos, que están sujetas, ¿no? Visualizamos también, digamos, la presión de aire que no debe exceder en este caso a 35 psi. Pero la pregunta que nos podemos hacer es aquí, es algo ilógico, ¿no? Que ustedes dirán que es un neumático más grande si comparamos con un neumático delantero que es pequeño, pero la presión de aire viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Entonces la pregunta o la respuesta sería lo siguiente aquí. Si bien es cierto, el neumático posterior tiene un peso estándar. ¿Por qué? Cuando ustedes están trabajando con la parte frontal o con la cargadora, van a ejercer todo el trabajo con la parte delantera. El que va a ejercer, digamos, la fuerza o la presión o va a soportar el peso, que viene a ser la parte, el neumático, la parte delantera. Hay momentos que el operador va a hacer una carga de volumen total, como debe ser, y hay momentos que no. Entonces, en este caso, el pesaje o el peso entonces va a variar, ¿no? A diferencia en la parte posterior o trasera en el neumático, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a hacer una excavación de zanja, ¿quiénes son los que soportan el peso? A la máquina más
el material que van a excavar son sus estabilizadores. Por lo tanto, ese neumático no tiene que ver nada. Este neumático siempre va a permanecer durante la excavación de zanja que ustedes están desarrollando en el aire. Entonces, por eso podemos deducir nosotros que el neumático posterior tiene un peso estándar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero a un peso estándar? Es decir, si tiene 1 tonelada, entonces el peso de ahí es 1 tonelada. No va a variar nunca, ¿no? Pero a diferencia de la parte delantera, digamos, el volumen de carga va a variar de acuerdo al tema del operador que está ejerciendo. Hay operadores, por ejemplo, que hacen una carga de material lleno de volumen, y hay otros que hacen menos. Y el material, hay momentos, digamos, que el volumen te viene a ser que no pesa, por ejemplo, pajas, ¿no? O malezas, o que podríamos decirlo, para interpretar mejor, que son hierbas, ¿no? A diferencias que nosotros cargamos un material que son rocas, piedras chancadas, ¿no? Entonces tiene un volumen de un peso diferente a un peso de maleza. Entonces hay variaciones ahí. Por eso son las diferencias en los neumáticos, ¿no? Ya que no hay variaciones de presiones de aire, ¿no? Ahí, de nivel de presión de aire. Los 2 o los 4 te vienen a ser iguales, tanto 35 PSI para el neumático posterior y 35 PSI para el neumático delantero. ¿Ok? Y en el neumático posterior hay un total de 10 pernos. Los 10 pernos y tuercas deben ser sujetas correctamente. Siempre visualizar, peor si es una máquina nueva, hay que estar constantemente, verificar cada 15 horas o cada 20 horas, ¿no? Los pernos, hay que estar visualizando, ¿no? Los ajustes, ¿ok? Entonces continuamos. Si bien es cierto, continuamos nosotros, ya estaríamos nosotros ya en el neumático del lado derecho posterior. Ahora, si nosotros pasamos, seguimos pasando, nos encontraríamos con los estabilizadores, pero del lado derecho. Entonces, los estabilizadores del lado derecho visualizamos. El estabilizador está comandado por un cilindro hidráulico. En este caso, el cilindro hidráulico, obviamente, si hay un cilindro hidráulico, va a ser de doble efecto, porque tiene que tener una línea de ingreso de aceite y una línea de retorno de aceite. Entonces, por ende, entonces, esas líneas hidráulicas nosotros debemos visualizar, más los cilindros hidráulicos que no presentan ningún tipo de fugas. ¿Ok? Continuamos. Ahora, continuamos, vamos a encontrar nosotros aquí los soportes de giros, ¿no? Pero estaríamos hablando del lado derecho. El soporte de giro, aquí vamos a visualizar nosotros que las líneas hidráulicas no presentan ningún tipo de resecamientos, ya que aquí hay líneas hidráulicas que conforman o que comandan a todos estos componentes. A la vez, los soportes de giros, que algunos lo conocemos como el caballito, algunos lo conocemos también que hay los cilindros gemelos aquí, o también lo conocen los cilindros hidráulicos de giro, ¿no? Visualizar toda esa parte que se encuentran aquí. También visualizamos que aquí hay una parte pequeña que se está viendo, que es un cilindro del aguilón, ya que ¿cuál es el aguilón? Esta parte, lo que estamos apreciando, ¿ok? Y toda esta parte que estoy señalando me viene a ser el brazo. Y finalmente me viene a ser la cuchara, ¿ok? Entonces, nuestra máquina está conformada con el implemento de la parte posterior, el aguilón, el brazo y la cuchara, ¿ok? Entonces, todo componente está implementado por un componente hidráulico. Tenemos un cilindro hidráulico del aguilón. Tenemos un cilindro hidráulico del brazo y otro cilindro hidráulico de la cuchara. Entonces,
Cada uno de esos cilindros están conformados por líneas hidráulicas, ¿ok? Entonces, esas líneas hidráulicas nosotros ya sabemos que se debe, ¿no? Ahora, aparte de visualizar esas partes, debemos visualizar justamente aquí, hay un perno de unión que une al aguilón y al brazo. Este perno de unión debemos verificar, ¿no? Ya que con el constante movimiento de nuestra máquina, cuando el equipo está desarrollando trabajos, esta parte de aquí se va a tratar, digamos, de averiarse, ¿no? Este perno, perdón, se trata de desaflojarse con el constante movimiento. Por eso, como es una máquina nueva, hay que estar visualizando siempre esa parte, ¿no? Entonces, verificamos la parte de la cuchara retroexcavador. Mire, esta cuchara retroexcavador está conformado por uñas. Entonces, esas uñas también se debe visualizar, ya que si hacemos una comparación con la parte frontal, hay una cuchilla, pero aquí hay uñas, ¿no? Entonces, esas uñas, cuando presentan desgastes, se debe tratar de cambiarlos. Ahora, el tiempo estimado que podrían ustedes, tal vez alguien, por curiosidad, tal vez indican que cuánto tiempo duran esas uñas. No hay un tiempo estimado, ¿no? No les puedo decir tantas horas o cuántas horas, ¿no? El tema es que en este caso va a depender del trabajo que ustedes están desarrollando. Hay momentos que van a trabajar en rocas, entonces cuando trabajan en rocas, lo que va a generar es mayor desgastes. Entonces, todo ese tema hay que tratar de variar, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si las uñas están presentando desgastes? Ahora, si presentan desgastes, entonces esas uñas lo que va a tratar de generar es, si ustedes no lo cambian, no va a poder ejercer o no va a poder trabajar como debe ser su máquina, ¿no? Ya que en esa parte tu máquina va a ejercer una fuerza adicional, ¿no? Es decir, una fuerza adicional va a requerir ahí. Y además de eso, cuando quieren hacer una excavación en roca, no va a poder. Entonces ustedes tal vez van a acelerar más las revoluciones y va a ser en vano. Van a provocar van a cortar la vida útil del motor, como también van a tratar de consumir el exceso de combustible, ¿no? Siguiente, en este caso, el estabilizador aquí del lado izquierdo, van a hacer lo mismo lo que hemos hecho en el lado derecho. De igual forma, en este neumático del lado derecho, hacen lo mismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, llegamos al punto de inicio de la inspección. ¿Qué podríamos decir aquí nosotros? Hemos fijado nuestro punto de inicio de la inspección, ¿no? Hemos hecho la inspección en el sentido horario, hemos mantenido un orden y estamos llegando a una rutina, que esas son las 3 recomendaciones que cada fabricante nos indica, ¿no? En este caso, que le vamos a encontrar nosotros en el manual, ¿no? De cómo debemos desarrollar una inspección más objetiva o eficiente. A ver si me tienen algunas preguntas con respecto hasta el momento, ya que hasta aquí hemos concluido la inspección desde el suelo, teniendo en cuenta las 3 recomendaciones, como vuelvo a repetir, el punto de inicio, el orden y una rutina. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profesor, una consulta. Sí, le escucho. Cuando se dice, se trata de la supervisión del perno que sujeta el brazo
el brazo, la parte trasera. ¿Cómo se llama? Eso de ahí hay que mantenerlo abajo así o estirado para poder visualizar, ya que uno no puede estar montado encima de la máquina para poder visualizar a la altura que está el perno, ¿no? Por supuesto, obviamente que sí, porque si ustedes van a hacer un engrase también aquí a los puntos que están uniendo, ya que aquí hay infinidad de puntos de engrases, ¿no? Totalmente, un total, la máquina normalmente viene en las retroexcavadoras entre 45 a 49 puntos de engrases, o varía de acuerdo a los modelos o, o implementos incursionados, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando vas a hacer el ajuste o visualización de este perno, es recomendable que este implemento se estire a lo más lejos posible y que esté en el piso, ¿no? Para que ustedes puedan visualizarlo, ese perno, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta cuando estamos dentro de la cabina si el perno está suelto o está flojo. Entonces, cuando estamos accionando va a generar, digamos, un fuego, no, un fuego que ya nosotros como operadores ya sabemos por qué genera ese fuego, ¿no? Es un fuego algo ilógico o algo raro cuando estamos accionando el mando. Entonces, nosotros de una forma inmediata entallamos que esa parte es, ¿no? Entonces, por lo tanto, se recomienda ajustarlo. Inclusivamente, el ajuste en este caso, si en la mañana está bien ajustado, está todo ok, no presenta ningún tipo de desajustes o flojos, qué tal en el trabajo al concluir el día o antes de concluir el día, faltando una hora, presenta ese tipo de fuego. Entonces, ¿qué pueden hacer? Detener la máquina, extender el implemento y hacer un ajuste, ya que las llaves ustedes deben llevar consigo mismo en la cajita de herramienta donde que yo he indicado. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el neumático delante es chico y el neumático atrás grande, la excavadora? Mira, uno, por el tema, si tú te das cuenta, mira, el tema es aquí, ¿qué pasa si ustedes lo ponen el neumático del mismo tamaño? ¿Dónde ustedes lo ubicarían este cilindro de levante del aguilón? Entonces, si pondrían del mismo tamaño, tendría un acceso más o menos ahí. Entonces, no habría una forma de cómo se podría ubicar el cilindro de levante. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, las diferencias no solamente se dan por el tamaño de neumáticos, pero el nivel, digamos, de tu máquina es estándar. Podríamos decirlo que no está inclinado hacia adelante, ¿no? Tal vez piensas porque el neumático delantero es pequeño, tu máquina está inclinado adelante, no. La diferencia es que los neumáticos son más grandes, ¿no? Pero al final de cuentas, podríamos decir cuando ustedes están dentro de la cabina es plano, ¿no? Y tu máquina también está a nivel. Y por eso es las diferencias ahí que el neumático pequeño lo hicieron ahí por el tema de ubicación del cilindro de levante del aguilón. Si no, no habría forma de cómo lo ubicarían ese cilindro, ¿no? Y cómo trabajaría el implemento de la cargadora. ¿Otra duda? ¿Todo está claro? ¿Alguna otra duda? Bien, jóvenes, entonces vamos a hacer algunas preguntas para poder concluir esta parte, ¿ya? Y la tercera parte lo estaremos desarrollando el día eh, viernes, concluyendo con el tema de seguridad. Mira, en esta parte les voy a hacer unas preguntas. ¿En cuántas etapas está dividido la hoja de inspección y mantenimiento de la retroexcavadora? 4. En 4. ¿Cuáles son? Quiero que me indican la segunda etapa de la hoja de inspección, solo la segunda. ¿Cuál es la segunda etapa de la hoja de inspección?
¿Alguien sabe cuál es la segunda etapa de la hoja de inspección? Si la primera etapa me viene a ser desde el suelo, indicado que la hoja de inspección está dividida en 4 etapas. La segunda etapa sería entonces compartimiento del motor, ¿no? Ya que la primera es la inspección desde el suelo, la segunda compartimiento del motor, tercera en la máquina fuera de la cabina, cuarta dentro de la cabina, ¿ok? Esos serían, digamos, las 4 etapas de la hoja de inspección y mantenimiento de la máquina. ¿Cuánto es la presión del neumático posterior? ¿Tienen un minuto? Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuánto es la presión del neumático posterior? ¿Cuánto es la presión de aire del neumático posterior? Es igual de 35 psi, 34, algo por ahí. Claro, nivel excelente, 35 PSI, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las diferencias por el tamaño de neumáticos no varían nada ahí. El tema es aquí que tanto el neumático delantero y posterior están el nivel de presión de 35 PSI, ¿ok? Aquí vamos a ver la presentación. En la numeración 1, donde que está indicando, ¿de qué sistema me habla? Del aceite hidráulico, Ok, ¿no? De acá te indica que tenga, o sea, el promedio, que es su punto máximo como punto menor del aceite hidráulico, que debería ser lo correcto estar entre los rangos de la mitad, ¿no? Entre el rango medio y el rango, el bajo y el alto. claro. Entonces, ahí nos indica bien claro que el nivel del aceite hidráulico debe estar dentro de los rangos estimados, por encima de mínimo y por debajo de máximo. Pero hay que tener en cuenta, en el caso de estas marcas, hay que considerar una, digamos, una consideración aquí, ya que para poder hacer los niveles es recomendable tener en cuenta que su máquina debe estar apagado, frío, ¿no? Obvio que se está haciendo antes de encender el motor, no se está desarrollando encendido el motor, ¿ok? A la vez debe estar estacionado tal cual como se está apreciando en la presentación, ¿no? Con el implemento del retroexcavador en la posición de traslado, ¿ok? Y el implemento de la cargadora en el piso, ya que si ustedes extienden la parte del implemento posterior y después al día siguiente quieren hacer la medición del aceite, no nos va a dar una lectura correcta. Por ello le estoy indicando que el implemento de la parte posterior debe estar tal cual como está indicando ahí. Los estabilizadores subidos, el implemento de la cargadora, o perdón, de la retroexcavador, como presenta en esa presentación, tal cual. Ahí recién nos va a dar una lectura correcta, ¿no? Y el motor debe estar apagado y frío, no debe estar, por eso le estoy indicando que el motor, perdón, la máquina debe estar, o la inspección se hace antes de encender el motor, ¿ok? Cuando ustedes recién llegaron a la parte de la cochera o al área donde que van a iniciar, en este caso, el encendido del motor. Antes de iniciar se debe inspeccionar. Entonces, la inspección se hace las mediciones, entre otras cosas, ¿ok? Bien, bien jóvenes, entonces vamos a concluir esta segunda parte del tema de seguridad. Nos estaríamos reencontrando el día viernes a las 7 de la noche, ¿no? Con la tercera parte y última parte del tema de seguridad. Bien, algunas preguntas jóvenes que tienen, por favor, para poder concluir. Preguntas, dudas.
Profesor, una pregunta, ¿podría volver a la imagen anterior para ubicarlo? ¿Cuál? ¿Esta presentación o la otra? Ahí. Esa es. Profe, y en esa inspección de dentro de la cabina, ¿cuáles son los puntos más importantes que no debemos olvidar para no malograr la máquina, evitar algún accidente? Porque ahí veo uno, dos, tres, cuatro, creo. Dentro de la cabina. Ok. Sí, sí. Dentro de la cabina, lo primero que debes inspeccionar es que el control de dirección debe estar en la posición neutra, a la vez que tu cinturón de seguridad debe estar en óptimas condiciones, como también, digamos, el freno de parqueo debe estar activado. Teniendo esas consideraciones y a la vez tus pedal de freno de servicio debe estar puesto el seguro, porque hay un seguro ahí, ¿no? Entonces, porque hay dos pedales de frenos de servicio. Entonces, ese freno de servicio debe estar puesto el seguro para que así ustedes pueden tratar de pisar un pedal y se accionan ambos frenos, ¿no? Esa parte, digamos, de la segunda o dentro de la cabina lo vamos a hablar, digamos, el día viernes, ¿ok? Por ahora, recién nosotros hemos terminado la inspección desde el suelo. Entonces, estaría pendiente la segunda etapa de la hoja de inspección, que es compartimiento del motor, también pendiente en la máquina fuera de la cabina y pendiente la inspección dentro de la cabina, ¿ok? Como recomendación, también antes de encender el motor, se debe hacer sonar el claxon o bocina, temas de seguridad, ¿no? Para que ningún tipo de persona o ninguna persona alrededor que se encuentra, digamos, puede tratarse en este caso, fijarse, ¿no? Y poder alejarse del área donde se está encontrando. Y así evitar accidentes. Bien. ¿Otra duda que tienen, por favor? A ver, jóvenes, dudas, preguntas. Ok. Bien, jóvenes, entonces estaremos dejando pendiente la segunda etapa del compartimiento, en este caso, que es el compartimiento del motor. Entonces nos reuniremos el día viernes a las 7 de la noche con estos temas pendientes. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Chao, chao.